Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión programada. Un minutito. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un momentito Eh, voy a compartir. Dime. Ingeniero, quería hacerle presente que la semana pasada no pude ingresar yo a clases por motivo de que no tuve energía eléctrica y por eso no pude ingresar, ¿no? En mi caso, ingeniero, no sé si ya tomó o verificó los temas de investigación. Yo en mi caso todavía no había dado. Ya, al finalizar la sesión de hoy vamos a continuar con eso. No se preocupe. Sí, ingeniero, quería hablar sobre ello. Listo. Ya. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y antes de iniciar, quiero comentarles algo importante. La sesión del día de hoy básicamente trata sobre uno de los temas importantes relacionados a lo que es la investigación. En realidad yo diría uno de los más importantes para el trabajo de su proyecto de investigación. El día de hoy vamos a saber si realmente nuestro trabajo es pertinente o no. El día de hoy vamos a saber si la opción que hemos elegido es correcta o no, y si es que se ajusta a un trabajo de investigación. Muchos de los trabajos o ideas de investigación que tenemos no suelen ajustarse a un trabajo de investigación. Entonces, bajo esa premisa, vamos a trabajar la sesión del día de hoy. A ver, un poquito. Voy a compartir mi pantalla. ¿Por qué es importante trabajar este tema? Vean, les comento. Cuando yo elaboro mi proyecto de investigación, puedo tener muy buenas ideas para trabajar. El problema está que no siempre mi idea de investigación es viable, ¿no? Viable en el sentido de que cumple los requisitos del método científico. Y muchas veces ahí está el principal inconveniente para desarrollar un proyecto de investigación. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy día justamente es eso. Es el taller número 5, referente a el enunciado de estudio. ¿A qué se refiere esto del enunciado de estudio? El enunciado de estudio nos va a ayudar a delimitar el marco de referencia de nuestro propio proyecto, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que en el taller del día de hoy es un complemento final de lo que hemos ido trabajando en sesiones anteriores, que era identificar el problema de investigación y también la población de estudio, ¿no? Que es lo que hemos ido revisando también en caso de la mayoría. Pero con esta sesión ya tenemos que definir esos dos aspectos, tanto el proyecto de investigación como la población de estudio, además de otros elementos. Y estos elementos son importantes debido a su
consideración al momento de considerar, al momento de tener una línea de investigación, son importantes debido a que si no los identifico adecuadamente, no voy a tener éxito al momento de desarrollar mi proyecto. Esa es una consideración, ¿no? Bien, entonces eso es lo que voy a trabajar el día de hoy. Liz, confírmame si está habilitada tu opción de deshabilitar micrófonos, por favor. Pero bajan el volumen, vean con Te quiero, papi. volumen. Mira, No, no no me quiero. ves, papi. ¿Por qué no me dijiste te quiero? No, es que yo no te quiero, yo te amo. Liz. Tú me quieres, Ya te amo, papi. Ya te amo mucho. eso, yo te quiero. Ya, vean con No me aparece la opción, vean ingeniero. con un chiquito lindo, te amo muchísimo, igual que a tu hermano. A ver, por favor, les voy a pedir que tengan mucho cuidado con sus audios, ¿ya? En este caso no puedo habilitarte, solo hay la opción de... No hay la opción de coanfitrión. Te voy a poner como anfitrión, ¿ya? Bien, está como anfitrión, así que me ayudas con los audios. A ver, veamos esto. Vean, cuando nosotros hemos iniciado el taller, les he presentado esta primera idea de un trabajo de investigación. En realidad, todo trabajo de investigación requiere estos 5 elementos, en especial estos 3 primeros. Estos 3 primeros, cuando un trabajo es a nivel de posgrado, en el caso de posgrado, solo es necesario estos 3. No necesito más, dependiendo la generalidad del estudio. Tengan en cuenta que un estudio podría ser un tema general que se aplique en diferentes aspectos, en diferentes plataformas, ¿no? En diferentes zonas geográficas, en diferentes modelos, en diferentes aspectos matemáticos, ingenieriles, etcétera, etcétera. Son trabajos mucho más extensos y más complejos, justamente por la complejidad, y no requieren necesariamente una delimitación, ni espacial, ni una delimitación temporal. Esto que está acá es más para un trabajo de investigación básica, que incluso puede llegar hasta el tercer nivel. Yo considero que esto también está para lo que es pregrado. Si yo quisiera trabajar en forma adecuada con un proyecto de investigación, yo debería de considerar los 5 elementos. ¿Cuáles son estos? El primero y más importante es el propósito de estudio. El propósito de estudio es el famoso ¿qué deseo hacer? ¿Qué deseo hacer? Al decir qué deseo hacer, básicamente es la intención del investigador. Se suele considerar también el nombre de deseo. En el caso de las variables, ya lo hemos ido viendo en los trabajos previos, es cualquier elemento que pueda ser cuantificable. Eso es una característica importante para lo que son variables. Si no puedo cuantificarlo, no es una variable. Y en el caso de la unidad de estudio es a quién o a qué. En nuestro caso, en el área de ingeniería, es a quién o a qué estudiar. En el caso de las ciencias sociales y las ciencias biológicas o ciencias médicas, pues es el famoso a quién, ¿no? Y en el caso que cuando el problema es a quién, o sea, cuando involucra a seres humanos o seres vivos, entra el concepto de ética de investigación. Yo no puedo inducir a fenómenos o a experimentos a seres vivos. Hay que tener mucho cuidado. La ventaja que tenemos nosotros en el área de ingeniería o en el caso de las ciencias naturales, todas las ingenierías, es que nosotros siempre vamos a estudiar un objeto. Y en el caso del objeto, podemos inducirlo, podemos generar respuestas y experimentación pues, sin ningún problema. Pero cuando se trata de seres vivos, repito, no es posible hacer eso. Es una limitante. En el caso del espacio, el espacio es el famoso dónde. ¿Dónde lo voy a realizar? Como les dije, esta consideración se desarrolla más en posgrado. Cuando posgrado yo tengo un trabajo de alta complejidad, no requiero
necesariamente decir dónde, porque nuestros estudios pueden ser generales. Se aplican a diferentes casos generales. Pero, si mi estudio fuera específico, que es lo que vamos a definir hoy, usted dice rata muy fuerte. necesariamente... A ver, por favor. Apóyame con los audios, por favor. Zárate. Tengan cuidado, por favor, con los audios. En el caso de la delimitación de un trabajo de aspectos específicos, por ejemplo, clima, variaciones de temperatura, relaciones con causa o efecto en un modelo específico de una zona geográfica, necesariamente tiene que ir a dónde. El taller anterior justamente era para delimitar esto, ¿no? Y la delimitación temporal es el famoso cuándo. ¿Cuándo voy a desarrollar esto? Nuevamente, si mi trabajo es un trabajo general de posgrado, no necesariamente requiere el cuándo, es un aspecto teórico general. Pero en la mayor parte de los casos es necesario considerar el cuándo, un periodo de tiempo. Si el estudio es transversal, es obligatorio el cuándo. Si el estudio es longitudinal, es el tramo o es el espacio de tiempo donde lo voy a realizar. En el caso de ingeniería, nosotros vamos a usar los 5 elementos, siempre. Y al utilizar los 5 elementos, lo que está en color rojo, o sea, los 3 primeros tienen la mayor cantidad de peso, la mayor cantidad de importancia, y si yo logro unir los 3 elementos, propósito, variable y unidad, y concatenarlo con el espacio y el tiempo, pues voy a tener éxito en mi trabajo. Por eso es que decimos que al hacer esto, nosotros logramos obtener casi el 80% del trabajo, porque esto me va a marcar marco teórico, problema de investigación, hipótesis, todo va a salir de esto, y se van a dar cuenta. Bien. Este propósito de estudio es necesario analizarlo, debido a que ahí yo voy a plantear mi intención de estudio. Y lo que yo les voy a pedir es que el propósito de estudio se ajuste a las recomendaciones de la hoja de trabajo de este taller. No podemos utilizar otras. Probablemente tenemos ideas diferentes y eso lo he ido viendo en los avances que he ido revisando, ¿no? Pero ahora, en este taller, lo que vamos a hacer es cerrar ese parámetro, ¿no? Les voy a comentar algo. No vamos a encontrar la palabra cálculo. No vamos a encontrar la palabra diseño, que también son propósitos. Pero les expliqué en sesiones anteriores que un diseño y un cálculo no pueden ser trabajos de investigación, o al menos no son aceptables para un trabajo de investigación por la complejidad, debido a que tanto el cálculo y el diseño se relacionan más a la aplicación de herramientas. Y cuando yo aplico una herramienta, eso no es investigar, eso es simplemente seguir pautas, seguir pasos. Pese a que el método científico es lo mismo, ¿no? Seguir algunas pautas o pasos para poder investigar algo. Básicamente, en el caso de diseño y en el caso de cálculo, es aplicar lo que ya se conoce, que pueden ser fórmulas matemáticas, fórmulas que ya se han definido en estudios previos, para obtener un resultado. Se resume al término más, menos, suma, resta, multiplicación y división. En otras palabras, si yo quiero hacer un trabajo de investigación con la palabra, en este caso con el propósito cálculo, lo que estoy haciendo es simplemente hacer una cuantificación matemática. No hay nada de que investigar ahí. Pese a que en algunas universidades todavía aceptan ese tipo de tesis, pero al menos en el caso de la Nacional, por ejemplo, es difícil que un trabajo de investigación con ese término ya sea aprobado, ¿no? En otras universidades lo que se desea es que el trabajo de investigación aporte conocimientos y no repita conocimientos. Además, la delimitación espacial y temporal siempre van a ir una a la mano con otra, siempre de la mano, porque esto me va a decir dónde lo he aplicado, en qué condiciones o en qué tipo de aspectos relacionados a la variable van a producirse este tipo de fenómenos. Por lo tanto, solamente la validez es para esta población. Generalmente clima. Yo podría hacer un diseño de pavimento para ciertos rangos de clima, ¿no? A veces esto en la costa ya no funciona, en la ceja de selva no funciona, y probablemente en zonas de mucha altura, mucho frío tampoco.
debido a que la variable temperatura no estaba considerada dentro del diseño. Y el más común para trabajar es siempre en climas fríos, ¿no? Diseño de concreto, diseño de asfalto en climas fríos, que es donde se requiere mayor información, porque todo lo que son diseños en climas regulares o con temperaturas regulares, pues incluso los textos y la norma están en base a esas consideraciones. Esta delimitación espacial, en algunos casos incluso puede ser una limitante en el sentido de que tiene que hacer que mi trabajo sea muy puntual, y además el temporal es mucho más pequeño debido a que simplemente me va a mostrar en qué momento de tiempo lo estoy ejecutando. Generalmente la delimitación temporal solo es un año, ¿no? Voy a hacer el estudio de la incorporación de un aditivo para verificar la resistencia, el incremento de la resistencia de concreto. Bajo ese criterio, entonces, el tiempo será un año, 2023, 2024, o probablemente el año en el que yo empiece a ejecutar mi trabajo de tesis, que si lo presentáramos ahora, pues sería todo el periodo de 2023. Y si voy a hacer una investigación documental, en el caso de investigaciones documentales pasadas, podría decir, ¿no? Proyectos entre los años 1990 y el año 2000. Eso ya pasó, pero podría evaluar cómo fue. Otros pueden trabajar incluso comparación de la norma sísmica anterior al 2016 y posterior al 2016 o la norma de 2018. Una comparación de diseño generalmente en colegios. Ahora, es necesario identificar los propósitos. Estos propósitos van a variar, no son los mismos. Dependiendo en qué nivel yo me encuentre, los propósitos van a tener diferentes consideraciones cada vez más complejas. Por ejemplo, uno de los primeros niveles es el nivel exploratorio, que nosotros en el área de las ciencias naturales no lo utilizamos, ¿no? O es muy raro. Hay estudios muy raros y extensos que requieren este tipo de investigación, pero que nosotros en la gran mayoría de los casos es muy probable que no lo trabajemos. Por una simple razón. Aunque es un nivel básico, aparentemente en esta pirámide que voy a armar, es el más complejo de todos, ¿no? Porque eso requiere una investigación etnográfica, una investigación histórica, donde voy a identificar las variables. Nosotros solemos partir de que la variable ya es conocida, a eso le llamamos investigación de nivel descriptivo. ¿Cuál es la característica de estas dos? En el primer caso, lo que nosotros buscamos es la identificación de variables, cosa que, como les dije, en ciencias naturales no trabajamos. Y identificar las manifestaciones, se le llama, manifestaciones o fenómenos. En otras palabras, aquí es donde nacen las variables. Por lo tanto, en este estudio es multivariado. Existen muchas variables, ¿sí? Un sinfín de variables. Eso es una investigación exploratoria. Si yo hago un ejemplo de un caso, por ejemplo, que está ocurriendo en muchos lugares, que podría ser fallas o aparición de fallas estructurales en viviendas, yo podría trabajar, por ejemplo, las fallas por asentamiento diferencial, una falla por salinidad o eflorescencia salina, fallas de daños estructurales, falla de calidad de materiales, falla por proceso constructivo, falla por costo de materiales, lejanía de la zona, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de una investigación exploratoria, cada uno de estos puntos que estoy colocando es una variable diferente relacionada a esa falla. ¿Y qué es una investigación exploratoria? Pues todo. Todo esto de acá es una investigación. Tratar de ver todo sería exploratorio. Por eso es complejo, ¿no? Necesita información o mucha información. Pero en el caso de la investigación descriptiva, nosotros le llamamos univariada. Así que lo voy a poner por acá. Esta es una investigación univariada. ¿Qué implica univariado? Que como yo en el nivel anterior ya identifiqué todas las manifestaciones posibles, en este caso lo que hago es describir una de ellas. Por ejemplo, esta. Vean, solo voy a analizar una variable y a esta variable única la voy a describir. ¿Por qué está pasando?
dónde está pasando, esto sería una investigación descriptiva. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una tesis descriptiva exploratoria, tendría que describir cada una de estas variables que he identificado. Para eso requiero marco teórico. Pero en una investigación exploratoria no existe el marco teórico. En realidad, la investigación exploratoria lo que me va a generar es el constructo teórico. En otras palabras, ahí nace la teoría. O sea, con una investigación exploratoria yo defino la teoría de algo. ¿Cómo sé que si mi estudio es o no exploratorio? Porque no encuentro bibliografía. Así de simple. No existen estudios similares. Eso ya es un primer indicio de que mi trabajo necesita teoría, por lo tanto es una investigación exploratoria o también se le llama etnográfica. Cosa que en ciencias naturales muy rara vez vamos a desarrollar. En el caso de la investigación descriptiva, pues agarramos una variable, esto es una tesis, y aquí nace otra consideración. ¿Con una sola tesis podré solucionar un problema? No es posible. Ese es otro indicio. Si ustedes hacen una tesis y con esa tesis solucionan definitivamente el problema, esa no era una buena tesis. Eso es necesario tomarlo en cuenta desde ahora. Una tesis, mis queridos amigos, no soluciona un problema. Es parte de la solución. Por ejemplo, en este caso, para solucionar todo este problema o este vacío en conocimiento, tendría que hacer una descripción en cada uno de los elementos. Aquí tendría que hacer otra tesis descriptiva. Y así en todos los demás casos, ¿no? Porque la investigación descriptiva solo ve una variable. ¿Cuántas tendría que hacer? Pues la misma cantidad de variables que identifiqué en el nivel anterior. Son muchas tesis. ¿Lo podría hacer en un solo estudio? Sí, pero es muy complejo, muy costoso. A veces el problema es la parte económica, ¿no? Entonces, cuando yo identifico un fenómeno puntual, por ejemplo, en el caso de contaminantes de una minera específica, pues esa es mi investigación exploratoria. ¿Cómo sería descriptiva? ¿Cómo sería una investigación exploratoria? Todas las mineras a nivel nacional en Perú que consideren los mismos elementos contaminantes, cosa que a veces es, diremos, inalcanzable presupuestalmente. De ahí viene el nivel relacional. En el nivel relacional también se le llama bivariado, debido a que aquí necesito dos variables. ¿Cómo yo lo describiría en mi trabajo? Por ejemplo, si yo tengo dos investigaciones descriptivas con dos tesis diferentes, ¿no? Podrían ser estas dos, que son muy cercanas una a la otra. En la investigación relacional, lo que yo debo analizar es qué relación existe entre estas dos. Solo entre estas dos. Esto es una investigación relacional. La relación en dirección AB y en dirección BA. Esto es lo que yo voy a medir. No me interesa saber el fenómeno causa y efecto. O sea, en esta investigación solo quiero saber si existe relación entre dos variables. A esto nosotros le llamamos fuerza de asociación. ¿Qué es una fuerza de asociación? La fuerza de asociación es qué tanto valor numérico entre 0 y 1 existe entre dos variables. Mientras más cercano a 1 esté, mayor fuerza de asociación. Mientras más cercano al 0 esté, pues menor fuerza de asociación. En realidad esto va desde -1 hasta +1, ¿no? Confírmeme, por favor, si el audio se escucha. Sí se escucha, ingeniero. Sí, aquí me parece, no sé. Ya está. Entonces, ¿a qué se refiere, además de esta investigación? Vamos a poner aquí como una nota. Esto es la famosa fuerza de asociación. ¿Y de dónde determino la famosa fuerza de asociación? Con una prueba estadística. ¿Qué significa eso? Que en este nivel relacional bivariado ya requiero prueba de hipótesis. Y esa prueba de hipótesis básicamente me va a decir
qué tanta relación hay entre una u otra variable. Esa es la condición de este nivel de investigación. Pero, y esto es importante, para yo hacer la relación, o sea, una investigación de relación, previamente debo buscar un antecedente. ¿Cuál sería ese antecedente? Pues que haya investigaciones que describan adecuadamente cada variable. ¿Yo podría describirlas? Sí. Haría que mi trabajo sea más complicado, más grande, porque primero tendría que describir las variables y después ver si existe relación. Esta sería una investigación descriptivo-relacional. ¿Es posible hacer? Sí. Por lo tanto, yo puedo hacer estudios que tengan dos niveles cercanos, o sea, descriptivo relacional, descriptivo exploratorio, pero nunca que salte un nivel. O sea, no puede haber investigaciones exploratorias relacionales, eso no es posible, ¿no? Y en la pirámide bien claro se ve, no puedo saltarme una etapa. En este nivel, como les dije, solo me interesa saber la relación, la fuerza de asociación, nada más que eso. Ese es el objetivo de este trabajo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para pasar al siguiente nivel de investigación. Y el siguiente nivel de investigación es explicativo. Para yo hacer una investigación causa-efecto, porque esto es la famosa causa-efecto, para yo hacer esto, necesito probar previamente que estas relaciones de variables causa-efecto tienen relación. Yo no puedo agarrar en una investigación explicativa al azar una variable y decir, yo creo que la contaminación es a causa de los residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo. O que la cantidad de lixiviados que se está determinando son la causa de los contaminantes de los manantiales de agua. Yo no lo puedo decir a priori, tengo que demostrarlo. Pero lógicamente sí va a tener relación, ¿no? Porque un lixiviado necesariamente si está dentro de un flujo de un acuífero, pues, de todas maneras podrá generar este contaminante. Así que en un nivel anterior yo debía tener un alto nivel de relación, probablemente 9.1, 0.9, 0.7. Debe haber dos tipos de relación directa, relación inversa. ¿Qué significa? Relación directa, sube uno, el otro también. Si yo tengo dos casos, sube uno, el otro también sube, la otra variable también sube. Si se incrementa la carga, por ejemplo, pues se incrementa la falla estructural, podría ser esa. Pero también existen relaciones inversas, sube uno, baja el otro. ¿Qué tipo de estudios sería eso? Por ejemplo, la resistencia. A mayor carga, pues existe obviamente menor resistencia, probablemente. Hay dos tipos de relación, por eso que yo les decía que iba desde -1 hasta +1, ¿no? ¿Eso dónde lo demostré? En un nivel relacional. Cuando yo ya demostré esa fuerza de asociación, recién paso al nivel explicativo, que también se le llama multivariado. Y como es multivariado, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo acá, puedo trabajar entre 2, 3, realmente no más de 2, 3 variables, pero aquí lo que yo necesito saber es algo, identificar el famoso efecto. Esto de acá sería el efecto. Y los demás serían sus causas. Esta es una investigación explicativa. Esta sería una causa 1, una causa 2 y una causa 3. Y una sola variable que yo le voy a llamar efecto. Vean, en este nivel de investigación ya no me interesa saber si hay relación, me voy un poquito más allá. Sí que hay relación, ya lo he demostrado en un nivel anterior, pero ahora me interesa saber cuál de estas dos que sí tienen relación es la causa y cuál de estas dos es el efecto. Pero es que este nivel es más complejo. También requiere de prueba de hipótesis. En este caso es una hipótesis multivariada. Hipótesis multivariada. Usamos mucho los famosos cuadros de contingencia.
Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero usamos los cuadros de contingencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un nivel anterior yo identifiqué la relación de variables, pero ahora yo quiero saber cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Algo que les voy a ir adelantando. En este nivel se utiliza el término variable dependiente y variable independiente, que usa mucho Hernández Sampieri y que la gran parte de textos también lo utiliza. En los demás niveles no existen esas variables, o esos nombres de variables como variable dependiente e independiente. Eso es un error. En el nivel relacional ese no es el nombre, ¿no? Porque no hay ninguna variable que genere el cambio. La gran mayoría de textos de metodología de investigación están en este nivel. Por eso que siempre van a escuchar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, e incluso una tercera variable va a aparecer, que es la famosa variable interviniente. Entonces, esto sería mi investigación explicativa. Vean, mi investigación explicativa es una parte de la exploratoria, si se dan cuenta. Tendrías que tener muchas investigaciones explicativas para subsanar toda una investigación exploratoria. Posteriormente a esto aparece el nivel de investigación predictivo. En el caso del predictivo, es investigación también multivariada. Pero, en el caso de la investigación predictiva, lo que necesito saber es qué causa y qué efectos hay en un fenómeno para yo poder visualizar el futuro. Esto es a futuro. ¿Qué hago con esta investigación? Imagínense que yo hago acá otra partecita para que ustedes se ubiquen. ¿Sí? Existe otra investigación en otra zona diferente. Voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Nosotros, como estamos haciendo un gráfico, voy a poner aquí, es otro estudio. ¿Ah? Y aquí hay otras variables, ¿no? Y algunas que ni siquiera las conozco, las voy a dejar en blanco. ¿A qué se refiere una investigación predictiva? Se refiere a que si yo conozco A y yo conozco B de mi estudio, puedo predecir que ocurra C. Eso es una investigación predictiva. Puedo predecir. Por lo tanto, esto es un trabajo que se hace más en posgrado, ¿no? El explicativo también es para posgrado. O sea, el predictivo es más para posgrado. ¿Dónde podemos visualizar eso con mayor detalle? Por ejemplo, seguro que ustedes recuerdan los cursos que llevamos en ingeniería, dependiendo de la carrera que tengan, los famosos cursos de cálculo de población futura. Cuando hacemos el cálculo de población futura, nosotros utilizamos una fórmula para predecir el incremento poblacional, generalmente cuando hablamos de presupuesto, ¿no? Si hacemos un proyecto y yo quiero saber dentro de 50, 40 años, 20 años, dependiendo la vida útil, si va a funcionar o no, yo un reservorio no lo diseño para la población de hoy, porque el día que yo termine el proyecto, pues la población ha debido de incrementarse, ¿no? No será la misma. Por lo tanto, yo diseño un reservorio para 20 años, para 15 años, y tengo que proyectar cuánto de población va a haber en ese momento para que mi reservorio, al menos en 20 años, continúe funcionando. Posteriormente a eso, habrá que hacer un nuevo proyecto. Si yo quiero ver contaminantes, exactamente lo mismo. Dentro de 10 años, ¿cuál será el nivel de contaminación que se genere para yo poder generar una planta de tratamiento que cubra ese requerimiento? Por lo tanto, en el caso del nivel predictivo se utiliza mucho la regresión. Así que acá yo voy a utilizar regresión como parte del trabajo de comprobación. En ninguno he hecho regresiones, pero aquí sí. Tengo que hacer una ecuación estadística para determinar una ecuación de regresión, ¿no? En la universidad casi solemos utilizar esto de regresiones en los cursos que se relacionan con estadística. Es una fórmula que depende de X y de Y. A veces hay diferentes tipos de regresión. Hay regresión lineal, hay polinómica, logarítmica, exponencial, y cada una tiene su complejidad. Entonces, esa es una investigación predictiva. Nuevamente, ¿yo podría hacer una investigación predictiva relacional? No, porque estoy saltándome un paso. Sí puede haber investigaciones explicativas relacionales. Otros le dicen explicativa correlacional. Puede haber un estudio relacional descriptivo o descriptivo relacional.
y también puede haber un predictivo explicativo. Sí es posible. Más complejo en el sentido de costos y en el sentido de tiempo, pero sí lo puedo hacer. Pero jamás saltarme uno de estos para hacer una investigación. Alguien solía preguntarme, quizás también ustedes tengan esa duda, ¿en qué no puedo hacer 3 estudios? Explicativo, relacional, descriptivo. ¿Podría hacer ese estudio? En realidad, no es que se haga. Si ustedes se fijan en el gráfico, para hacer una investigación explicativa, que es lo que puse acá, necesito tener relación y necesito ver con el color amarillo descrito. O sea, es obligatorio hacerlo. Aunque no aparezca en mi descripción metodológica, es parte de mi trabajo identificarlo. O sea, que una investigación explicativa, ¿por qué es compleja? Porque para yo hacer causa y efecto, dentro de mi tesis, debo demostrar con un antecedente o con un experimento la relación de variables y además debo describir cada una de las mismas. O sea, estoy haciendo esto en 3 niveles, necesariamente, ¿no? Y el último nivel de investigación, el que todos quieren desarrollar, cualquier investigador quiere hacerlo, es la solución final. También se le llama definitiva. Esto parece contradictorio, porque yo les había indicado que una tesis no soluciona un problema, excepto en el nivel aplicativo. El nivel aplicativo está hecho para solucionar definitivamente un problema. Por lo tanto, aquí existe una contradicción muy común en los jurados de tesis, ¿no? A veces nuestro jurado nos dice, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿O qué investigación estás desarrollando? Y le explicamos nuestro trabajo de investigación y nos dice, ya, tu trabajo es una investigación o una investigación aplicada. Siempre usan ese término, la famosa investigación aplicada. ¿Por qué aplicada? Porque como vas a usar laboratorio, vas a aplicar conocimientos, vas a aplicar conceptos teóricos, vas a elaborar ensayos de laboratorio, vas a sacar modelos, por lo tanto, al aplicar conceptos, tu investigación es investigación aplicada, otros le dicen tecnológica. Hay que diferenciarlo. No es eso. Es una falsa interpretación del concepto aplicado. Y a veces incluso algunos estudiantes me proponen, ingeniero, yo voy a hacer un ensayo de laboratorio, y por lo tanto voy a sacar una muestra de campo de suelo y lo voy a experimentar en laboratorio y por lo tanto mi investigación es aplicada. No. ¿Por qué razón? Porque esto hay que diferenciarlo desde el inicio. Vean. Todo lo que está acá, desde este nivel hacia abajo, hasta este nivel, se le llama investigaciones puras o básicas. Y esto que está acá arriba es una investigación aplicada. Eso significa que en pregrado siempre vamos a hacer investigación pura, no investigación aplicada. La investigación aplicada está en este nivel. Aquí requiere un control de calidad. También hay estadística para hacer control de calidad. ¿Ah? En esta investigación aplicada, yo necesito proponer algo. Pero proponerlo en la realidad. Por ejemplo, alguien me dirá, ingeniero, yo he hecho un formato y he generado un curso taller, ¿no? Una propuesta de un curso taller para mejorar los conocimientos de seguridad en obra de los trabajadores. Esa es mi tesis, me dice. Entonces quiere decir que mi trabajo es aplicado. Yo le pregunto, ¿pero lo vas a aplicar en alguna obra? O sea, ¿vas a ir a la obra y lo vas a dictar el curso? No, me dice, solo es una propuesta y lo voy a dejar hasta ahí. Si hacen eso, esa no es una investigación aplicada. ¿Cómo se hace una investigación aplicada? Si fuera el caso, seguridad en obra, por ejemplo, lo que hago es, voy a obra, identifico todos los problemas que hay en un pre y post, el famoso pre-post, ¿no? Identifico todos los problemas y la falta de conocimiento que hay referente a seguridad en obra. Pregunto a los trabajadores, veo cómo hacen sus trabajos, veo cómo, los observo primero y veo todos los errores. Una vez que he hecho eso, identifico estos errores, hago un curso taller, hago una charla, y después de haber hecho la charla, pues les tomo unos exámenes preliminares, les hago capacitación, y posteriormente a eso hago un segundo estudio para ver en qué nivel están ahora en conocimientos. Obviamente es un examen, ¿no?
Puede ser un examen teórico, decirles, por ejemplo, qué dice la norma, qué reglamentos están considerando al momento de trabajar seguridad en obra. Otro examen será práctico, ir a la misma obra y ver cómo están utilizando los implementos de seguridad, cómo son sus comportamientos como comité, etcétera, etcétera. Y hago un segundo estudio y verifico cómo era antes y cómo es después. En obra. Esa es una investigación aplicada. Y veo en qué porcentaje lo he solucionado. Obviamente ahí hago una retroalimentación y tengo que ver nuevas fallas y vuelvo a hacer otro estudio, ¿no? Y así, hago 3, 4, 5 veces hasta que se solucione. Nunca se va a lograr solucionar. Eso, por ejemplo, están los famosos trabajos de la implementación de la filosofía Lean Construction, la implementación de la filosofía Six Sigma, está a ese nivel. Pero a veces queremos hacerlo en teoría, ¿no? Yo he visto muchos trabajos que quieren hacer el famoso Lean, la filosofía Lean. ¿Qué es la filosofía Lean? Es calidad en obra, pero nunca llegan a su aplicación, por una sencilla razón, porque la empresa no lo permite, o porque la entidad no está implementada. Te puede decir, bueno, hazme una propuesta, a ver si yo lo voy a aplicar, pero no, a obra no me vas porque primero me vas a hacer perder el tiempo, porque eso requiere tiempo, ¿eh? Eso no es así nomás. No es simplemente decir, hay que hacer esto, lo otro es quitarle el tiempo a los trabajadores, hacerles sus charlas y hacer un montón de cosas. Entonces, un trabajo en metodología Lean Construction estaría en el nivel aplicativo. Por eso es complejo, porque es más filosófico. Un ejemplo muy común que yo suelo dar en el caso del nivel aplicativo es el examen. Ustedes todos han estudiado en la universidad, ¿no? Cuando nosotros estudiamos en la universidad, en la última semana de cursos del semestre, ¿qué nos toman? Bueno, en realidad, dependiendo de las unidades, nos toman un examen final, ¿sí? En este examen final, ¿qué hacemos? Entramos al examen y podemos o aprobar el curso o desaprobar. No hay opción ahí. Ahí no se hace estudios estadísticos. Por ejemplo, el profesor no dice, a ver, voy a sacar una muestra de los estudiantes que son 40, 30, 25, y a esa muestra que son 6 o 7 les voy a tomar un examen, y si es que la nota está por encima de 14, voy a relacionarlo, entonces inferencia, y quiere decir que todos han aprendido, así que a todo el mundo lo aprueba. O al revés, si su capacidad está muy baja, entonces voy a agarrar y les voy a dar una charla de refuerzo o de retroalimentación, si usa ahora el término, para poderles tomar un segundo examen. Eso no se hace, ¿no? Lo que se hace es agarrar al final del curso, se toma un examen, los que aprobaron en buena hora y los que no, pues pasan al siguiente semestre desaprobados. Eso es un examen, perdón, una investigación en nivel aplicativo. Se soluciona y se identifica finalmente el problema. Trabajo de doctorado. Difícil que se haga empleado de ese tipo de trabajos. Porque requiere un control de calidad, requiere calibración. Por ejemplo, si ustedes propusieran la construcción de un equipo de laboratorio para obtener, se me ocurre, capacidad portante, para obtener levantamientos topográficos automatizados, para obtener identificación de los niveles de contaminación por lixiviados, para obtener un control de calidad de la documentación de un proyecto, pero al ser un equipo propio, un software propio, ¿cómo lo calibramos? Con un equipo que se venga utilizando actualmente, generalmente en laboratorio de sueldos, ¿no? Yo creé mi equipo para obtener capacidad portante, lo calibro con otro equipo semejante que haga el mismo trabajo, para ver si existe relación. Esa es una investigación tecnológica o también de nivel aplicativo. Ahí sí se podría considerar una investigación aplicada. Pero si fuera solamente teoría, pues no es posible. Veamos. En cada uno de estos niveles existen propósitos. Y aquí les voy a pedir un poquito de... voy a poner el término tolerancia. ¿Por qué razón? Porque si no encuentran el propósito que ustedes estaban pensando hacer, ya es una primera impresión rápida de que su trabajo no es un trabajo de investigación de tesis. Puede ser un reporte, puede ser un informe, puede ser un registro, una nueva de cálculo, más allá no. ¿Qué se hace ahora? Lo único que yo les voy a pedir en el taller de esta sesión es que necesariamente tienen que escoger
una de las palabras que aparecen acá. Este es un compactado de todos los propósitos probables que se ajustan a cada uno de los niveles. Si es que su propósito no está, tienen que ajustarse a eso, para que su tesis tenga éxito, ¿ya? Entonces, a veces queremos hacer 1000 cosas, pero nosotros no sabemos si eso puede ser una tesis. He visto varias propuestas ya en los problemas que he ido planteando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer incidencia, prevalencia, frecuencia, estimación o descripción, mi trabajo de tesis es descriptivo. Si voy a trabajar yo factores de riesgo, factores relacionados, factores asociados, asociación, correlación o relación, mi trabajo es de nivel relacional. Propósitos, ¿ah? Si voy a hacer causas, determinantes, desencadenantes, influencia, demostración, comprobación y evidenciación, es explicativo. Si voy a hacer complicaciones, consecuencias, pronóstico, predicción y prevención, mi trabajo es predictivo. Y si voy a hacer tratamiento, intervención educativa, que puede ser, por ejemplo, para lo que son estudios de impacto ambiental, de seguridad en obra, afrontamiento, evaluación, control, calibración o monitoreo, eso es una investigación aplicada. Y si en todo lo que leí no está lo que ustedes están pensando hacer, les comento que su trabajo no es necesariamente de un nivel de investigación científica. Alguien dirá, pero ingeniero, ¿hay más palabras? Sí, hay más, pero yo recomiendo usar estas como referencia. Si desarrollamos este taller, como les había indicado, yo puedo lograr el 80% de avance. ¿En qué sentido? Porque aquí voy a parametrar mi marco de referencia. Lo único que yo tengo que hacer es, de esta pirámide, escoger una, la que se parezca más a mi intención, y también meditar en qué nivel estoy trabajando, para que pueda yo relacionarlo con mi problema y con mis variables. Entonces, ahí sí yo les voy a pedir que sean muy estrictos. Tienen que escoger una de estas para continuar el taller. Debido a que estas son las únicas, los únicos propósitos que son inferenciables y que son demostrables bajo el concepto estadístico. Cualquier otra que no esté en esta lista no puede tener, primero, hipótesis, no puede tener comprobación metodológica, y obviamente no puede tener demostración bajo el método científico. Claro que hay muchas, ¿no? Pero estas son las más importantes. Veamos de qué trata el taller entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Ejemplo. Yo les había pedido que ustedes traten de identificar un problema de investigación. ¿Sí? La mayoría ya lo ha desarrollado, algunos no lo he podido revisar, lo vamos a revisar también con calma una vez que terminemos la sesión, y y las siguientes, hay que seguir ajustando. Pero los que ya tienen su problema, el problema tenía que tener una característica importante. Tenía que tener algo negativo, aquí está, deficiencias, este era negativo, algo malo, y tenía que tener una variable, o dos variables. Aquí está. Y aquí están los 5 elementos, ¿no? El propósito, la variable, el objeto de estudio o la unidad de estudio, el espacio y el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Primero, agarro los datos de la pirámide anterior de los propósitos, que también están en la hoja de trabajo, escojo una de ellas con la que se acomode más a mi estudio y lo defino. El famoso pide un deseo. ¿Qué deseo hacer con este problema? ¿Cómo lo deseo solucionar o qué cosas necesito entender del problema? Eso se le llama pedir un deseo, o en otras palabras, identificar un propósito de estudio. Y hay una lista de propósitos. Lo que yo voy a escoger, por ejemplo, es frecuencia, que se supone que es del nivel descriptivo. Eso ya me dice mucho. Frecuencia es del nivel descriptivo, ya sé en qué nivel estoy. ¿Qué más? Variables. ¿De dónde saco las variables? Las voy a copiar de mi problema. Deficiencia constructiva, porque puedo medir. Eso sale del problema. Ni siquiera lo voy a pensar. Ya está definido. Puede ser una, puede ser dos.
Voy a identificar mi unidad de estudio, y eso también sale del problema, en este caso es la vivienda, pero yo voy a ponerle un detalle mayor, porque acuérdense que yo tengo mi ubicación, acuérdense que el problema yo les había dicho que la otra variable es, o el otro elemento del problema era la ubicación espacial. Tengo que definir qué tipo de viviendas. Pueden ser viviendas de albañilería, viviendas de adobe, viviendas de concreto armado, viviendas en una zona perimétrica o periférica, viviendas rurales. Y aquí como ejemplo estoy poniendo viviendas en la zona alta de la ciudad. De ahí coloco el espacio. Voy a poner como ejemplo 1 y el año como ejemplo del año 2021. Estos son los 5 elementos. La recomendación para estos 5 elementos. Esto sí tomen nota. El propósito es una palabra, nada más. No puedo tener más de eso. A menos que diga factores relacionados. Serían 2 palabras. Pero la mayoría es una sola palabra. La variable tiene que ser medible. Ya sea cualitativamente o cuantitativamente. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, una medición cualitativa. La sensación de calor. ¿Cómo mido la sensación de calor? Pues yo podría decir, bueno, esto es una temperatura adecuada, ideal a una vivienda. Puede ser demasiado frígida, ¿sí? O al revés, demasiado calurosa. Entonces mi escala de medición pueden ser 3 niveles. Muy frígido, normal o ideal, muy caluroso. Esa es una medición cualitativa. Pregunto, ¿podré medir el dolor? ¿Alguien me puede decir por el chat cómo medir el dolor? Escriban en el chat. ¿Creen que es posible hacer eso? Esa es una primera interrogante cuando yo quiero saber si mi investigación tiene una medición cualitativa o cuantitativa. Porque si yo les digo, ¿cómo se mide el dolor? Les aseguro que la gran mayoría de ustedes va a decir, y va a empezar a pensar y decir, sí, pues el dolor es complicado. ¿Cómo mido el amor, por ejemplo? O el cansancio. ¿Cómo mido el cansancio? ¿Cómo mido el estrés? Ese tipo de mediciones son cualitativas. Podremos medir cuál es la cantidad de amor que sentimos por un padre, por una madre, por una esposa, por un hijo, por un hermano, por un amigo. ¿Habrá forma de comparar ese amor? ¿Habrá forma de comparar el dolor? Por ejemplo, en el hospital hay un enfermo que está por una fractura, se ha fracturado un brazo, una pierna, y hay otro que está, por ejemplo, por un problema de diabetes, otro podría estar con un problema más complejo, quizás cáncer. ¿Cuál de los 3 tiene más dolor? ¿Podremos medirlo? Una característica de la medición cualitativa es que no hay posible punto de comparación. Los 3 dolores son exactamente los mismos. E inclusive el dolor por una decepción amorosa, como ejemplo, es mucho más intenso, dependiendo de quién lo siente, ¿no? Tengan en cuenta eso también. Esa consideración es bueno tomarlo en cuenta. Por ejemplo, a veces decimos, cuando ocurre una decepción amorosa, pues pensamos que el mundo se ha caído y que queremos ahí desaparecer. Creemos que nuestro dolor es el máximo y nadie más va a poder sentir lo mismo que nosotros. Eso a veces es momentáneo. En esos casos yo lo mido con una escala. ¿Qué hacen los médicos, por ejemplo, para verificar el dolor? No pueden medir el dolor, pero usan una estrategia. Esa estrategia es agarrar una regla de 30 centímetros, 20 centímetros, y al paciente le preguntan el primer día, después de la operación, en esta regla de 0 a 20 o de 0 a 30, ¿cuánto te duele? ¿No? El enfermo, en este caso el recién operado, el que está convaleciente, pues lo que va a hacer es, probablemente al inicio dirá que le duele el máximo, me duele 30, me duele 20. ¿Qué implica eso? Que pues está sintiendo demasiado dolor.
Así que el médico, en base a esa referencia, le recomendará a la enfermera, pues, de darle algún calmante adicional para que pueda reducir el dolor. Al día siguiente, el doctor viene y le vuelve a preguntar, ¿ahora cuánto te duele? Si dice 20 otra vez, indica que el dolor no ha bajado. Ahí hay que ponerse a pensar qué cosa necesita. Pero si dice 10, dice 6, dice 8, implica que el dolor en comparación al día anterior se ha reducido. Ojo, no es en comparación a otro paciente, porque uno siente dolor, pues unos no sienten el mismo dolor que otros. No puedes compararlo, pero sí la misma medición en diferentes momentos. Si me dice 5, eso implica que del 20 que estaba ayer en dolor, bueno, el calmante ha dado resultado y que sí se está recuperando. Esa sería la forma. Entonces yo les dejo esta inquietud. ¿Cómo yo mido, por ejemplo, el amor? ¿Creen que hay alguna estrategia? Eso les dejo como inquietud para que ustedes lo vean. Probablemente su tesis nunca va a tratar de ese tema, pero a veces pensarlo es interesante, ¿no? Me hacen una pregunta en el chat, dice, ¿qué variable se coloca dependiente o independiente? Es que depende de qué nivel estemos hablando. Acuérdense que les dije que el nivel de investigación donde se usa la palabra dependiente e independiente es en el nivel causa y efecto. O sea, en el nivel explicativo. Y es fácil. Las causas dependerán de algo, pues no. Los efectos dependerán de algo, sí, pues dependen de las causas. Así de fácil es la identificación. Entonces, un efecto es una variable que depende de, mientras que una causa no depende. Eso pueden haber 1000 causas, no es el estudio. Así que esas serían las variables independientes y el efecto, la variable dependiente. Obviamente, por ejemplo, yo puedo trabajar a nivel de contaminación. El nivel de contaminación es una causa. Perdón, un efecto. ¿Cuáles son las causas? La falta de conocimiento de la población, la falta de reciclaje, bien, son varias causas. Puede ser la cantidad de población, puede ser otra, la falta de sistemas de recolección de residuos, vean, puede haber infinidad de causas. Y cada una de estas causas, inclusive podría tener un efecto anterior, sería otro estudio. Así que si nos vamos a hacer esta cadena de cuál es la causa y cuál es el efecto y retroceder hasta el inicio, pues ahí no vamos a lograr mucho, ¿no? Pero la idea es solo estudiar el nivel de contaminación versus la falta de conocimiento, la falta de la cantidad de población, quizás la temperatura, que podría ser que genere descomposición de material orgánico. Nuestro trabajo está centrado en esas dos. ¿Cuál es la variable dependiente? La que depende de, y la independiente es la que no tiene. Generalmente las variables independientes son varias, no es una, pero la variable dependiente solo es una. Por ejemplo, la resistencia concreta, ¿no? Ya. Esas serían variables cualitativas, como dice Fabio, son intangibles, no se pueden tocar, no se pueden cuantificar, o al menos es muy difícil hacerlo, ¿no? A eso vamos a ver cuando pasemos a la parte de variables, cómo se identifican este tipo de variables. Mientras que en el caso de cuantitativo, las variables cuantitativas es mucho más fácil. Toda aquella medición que tenga unidad de medida es cuantitativa. Por ejemplo, metros, kilómetros, kilogramos, kilogramos sobre metro cuadrado, no sé, valores de fuerza, valores de temperatura, valores de distancia, de velocidad. Todo aquello que tenga una unidad de medida es una variable cuantitativa, incluida la cuantificación de cantidad. Por ejemplo, puede ser 5, 6, 7 unidades, ¿no? Y lo que no esté dentro de esto, que no tiene unidad de medida, es una variable cualitativa. Así que la característica, y lo voy a anotar acá, de una variable cuantitativa es la unidad de medida. Con esto se les va a hacer más fácil saber si mi variable es cualitativa o cuantitativa. Yo quiero saber el nivel de eficiencia estructural. Eso lo podré medir en metros, en kilogramos, en temperatura, probablemente en una escala que no tiene unidad de medida, así que eso es cualitativo. Por ejemplo, el nivel de calidad de atención de una entidad.
lo podré medir en alguna unidad de medida del sistema internacional, ojo, este es del sistema internacional. Si no lo puedo hacer, eso es cualitativo. ¿Qué más viene? Después viene lo que es la unidad de estudio. La unidad de estudio es a quién voy a estudiar. Aquí está el famoso, el a quién, que dijimos que no va, o el a qué estudiar. En nuestro caso, ciencias naturales, vamos a usar el a qué estudiar. Puede ser concreto armado de 210 kilogramos, pavimento vías o pavimento rígido, pavimento asfáltico, puede ser estabilidad de taludes, viviendas unifamiliares, viviendas familiares, etcétera, etcétera. El famoso a quién. En un diseño estructural difícil de identificar a quién. Un modelo matemático no entra en este rol. Y los dos últimos, el espacio, 1, y el tiempo, 2021. ¿Qué hago ahora? Lo único que voy a hacer ahora es aplicar el método, bueno, yo con mis alumnos lo digo, no se vayan a ofender. Yo digo el método Acuña, o sea, control C, control V. A uno de mis alumnos le recomiendo ese método. Aquí simplemente vamos a aplicar control C, control V. Nada más que eso, cuando ya hemos definido cada uno de estos casos, ¿no? Como es control C, control V, miren lo que voy a hacer. Voy a poner en el mismo orden, y lo único que yo voy a hacer, puesto colocado frecuencias, deficiencias, vivienda y todo lo demás, le voy a colocar conectores y artículos, ¿no? El, la, los, para, en, nada más que eso. No debería de entrar más palabras, no debería entrar verbos, no debería entrar algunos pronombres, sustantivos, nada de eso. Solamente conectores de, la, los, en, para, máximo, una coma, coma. Si logro hacer eso, quiere decir que mis elementos que he identificado en esta tabla son correctos. Si cuando yo hago este ejercicio, al momento de unir, ensamblar todo esto, no tiene sentido, implica que alguno de mis elementos está mal. Por lo tanto, en esta redacción puedo corregirlo todavía, ¿no? Por ahí creo que acá hay un vacío, como que no se entiende, le puedo aumentar una palabra, dos palabras, quitar algunas, cambiar el sentido de las mismas. Cuando yo ya encuentre el sentido de la redacción, lo que corregí, retrocedo y corrijo también en la tabla. Eso es un trabajo de retroalimentación. La tabla debe estar corregida y en la redacción también. A esta redacción se le llama enunciado de estudio y es el resultado del taller de la sesión del día de hoy. Ese es el objetivo de la sesión de hoy. Si se dan cuenta, si yo identifico estos 5 elementos de forma rápida y adecuada, pues voy a tener éxito en mi proyecto de investigación. Esto es lo que no me dicen los famosos textos de investigación. Y esto es lo que es en realidad lo más complejo al momento de interpretar la investigación. Por eso yo empiezo por acá. Si nosotros vemos a Hernández Sampieri y algunos otros autores, esto es lo último que se hace. Pero para mí es lo primero que debe de cumplirse. ¿Qué consideraciones más debo tener al momento de redactar mi enunciado? Primera consideración, dentro de mi enunciado debe estar mi población de estudio. En este ejemplo, prevalencia de las vigas sobredeflectadas en la ciudad de Puno. ¿Dónde está mi población de estudio? Vigas sobredeflectadas en la ciudad de Puno que debería de existir. ¿Qué otra consideración? Mi población de interés. Solamente son vigas sobredeflectadas. Podrían ser columnas, podrían ser muros de albañilería, pero es solo la población de interés, que es algo más pequeño que la población de estudio, ¿no? Y también la población objetivo. ¿Dónde lo estoy haciendo? Puno, Juliaca, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Lima, Ecuador, Brasil. No siempre tiene que ser en el Perú, pero la condición es que yo lo haya identificado. Ya hemos visto en el taller anterior, cuando les había dicho que identifican la población. Bueno, esta es una segunda etapa de cómo debe tener, qué aspectos debe tener mi población. Estos dos elementos necesariamente. Además, a esto le llamamos universo. Es necesario definir ese universo y tiene que tener la característica de ser accesible. No puedo hacer poblaciones a las que no pueda acceder. Eso es un criterio básico al momento de desarrollar mi proyecto de investigación.
Eso se le llama targets, retroalimentación o delimitación. Tiene que ser algo pequeño, donde yo identifique el fenómeno. No voy a hacer que yo estudie vigas sobredeflectadas o con deformaciones excesivas, y cuando yo me voy a hacer este estudio en campo, ninguna tiene ese problema. Cero en población con ese problema. Entonces no habría que estudiar. Necesariamente tiene que haber un fenómeno, ¿no? Como el ejemplo que les mostré de la tubería que dañó una viga en la sesión anterior. Existe también la población de estudio, que es un conjunto de unidades. Hay la población de interés, que es la que genera la línea de investigación, y la población objetivo, que es donde la que se realiza esta inferencia. O sea, la muestra que yo tome, sí se va a relacionar con esta población objetivo. Yo saco una muestra de esta población y lo que ocurre en esta muestra, pues es lo que probablemente con un gran porcentaje de probabilidad esté ocurriendo también en la población. A eso se le llama inferencia. Pero más allá de eso, yo les había indicado que es mejor estudiar el 100%. Ahí nos evitamos de la muestra, ¿no? Siempre la pregunta es, ingeniero, ¿sabe que tengo un edificio? Es un edificio de 3 pisos, quiero sacar una muestra. Pues en un edificio de 3 pisos no vale la pena, pues mejor estudiarlo todo. O tengo un barrio que hay 200 viviendas. ¿Cuánto le saco de muestra? Te va a salir casi lo mismo, mejor estudiarlo todo. Y te evitas ese problema de decir cuánto es la muestra, por qué tu muestra es tanto, es la primera pregunta que te van a hacer. Pero si tú estudias el 100%, nadie te puede refutar tu estudio. En realidad ni siquiera es inferencia, ya es el resultado final de la muestra, ¿no? Muy bien, entonces estos son los niveles de investigación. En el nivel exploratorio, por ejemplo, podría yo identificar como ejemplo, si mi problema estuviera relacionado a viviendas autoconstruidas, la identificación de estas manifestaciones, o en otras palabras, la identificación de las variables de tipologías constructivas o autoconstructivas. En el nivel descriptivo univariado sería la prevalencia, que es muy similar a la frecuencia, ¿no? ¿Qué tanto prevalece este tipo de viviendas autoconstruidas en una zona en comparación a viviendas, por ejemplo, de albañilería, de material noble o con criterios de diseño de un ingeniero? En el relacional es bivariado, así que es ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores relacionados para este tipo de viviendas. Generalmente, como son autoconstruidas, probablemente hay muchos riesgos que podrían ocurrir. Hay que ver qué relación hay entre ellos. En el nivel explicativo, que es multivariado también, más de 2 variables, identificamos por qué. En el anterior eran los factores de riesgo, ahora es por qué hacen viviendas autoconstruidas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no hacen viviendas que tengan criterios técnicos de la norma? En el nivel predictivo, como ya se ha construido y ya identifican las causas y los factores de riesgo, ¿qué puede pasar a futuro si viene, por ejemplo, un evento sísmico imprevisto? ¿Qué puede pasar a futuro si existen asentamientos diferenciales en el suelo? Probablemente podrá haber fallas. Si he visto 1 o 2 casos que han ocurrido, puedo relacionar eso a futuro en el resto de viviendas y darle un periodo de vida, ¿no? Y en el nivel aplicativo voy a evaluar, verificar, controlar que estas viviendas crezcan o no dentro de esta zona de autoconstrucción. La evaluación o control. Acuérdense que esta es la solución final, ¿no? A estas investigaciones se les llama investigaciones de tipo, vamos a poner acá, de acá para acá, son investigaciones de tipo descriptivo, y de acá para arriba son investigaciones de tipo analítico. Lo vamos a ver cuando hagamos metodología, pero es bueno ya ir identificando. Esto que está acá, todo lo que hemos visto, se le llama nivel de investigación. Ese es el nivel de investigación. En el nivel de investigación hay algo que nunca cambiaba. Siempre va a ser el mismo y está acá en negritas, ¿no? Miren, ¿qué cosa es lo que nunca cambia? El problema nunca cambia. Yo no puedo ir haciendo problemas en cada caso. No, el problema es el mismo. Lo que cambia es el nivel de complejidad. Por eso se llama nivel de investigación. Esto que he hecho en línea verde es la línea de investigación.
Todo investigador tiene una línea de investigación, un tema de investigación. Y el tema de investigación está relacionado con el problema, o en este caso, la variable de análisis. Pero, a medida que yo voy analizando a esto que está acá, se le llama tipo de investigación. Les voy a enseñar posteriormente cómo identificar los tipos de investigación. Nunca debemos confundir el tipo de investigación descriptivo con el nivel de investigación descriptivo, pese a que tienen el mismo nombre. No es lo mismo. Yo puedo, por eso tengo que tener muy claro cuando yo hable como jurado, una cosa es tipo de investigación descriptiva, es investigación univariada, y otra cosa es investigación de nivel descriptivo, que es lo que estamos viendo. ¿Ah? En el caso analítico se le dice multivariada. O sea, aquí es una variable. Aquí es 2 o más variables. Por lo tanto, la investigación tiene dos consideraciones. Nivel de investigación, que en este caso son 6, y tipo de investigación, que en este caso son 2. Ese conceptito es lo que confunde muchas veces a mis alumnos. Ese concepto a veces se confunde mucho, porque nos dicen descriptivo y parece que estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo. Cuando me dicen, ¿qué tipo de investigación es tu trabajo? Mi investigación es de tipo explicativo, yo le podría decir, pues no existe investigación de tipo descriptivo, perdón, explicativo o predictivo. Ese no es un tipo, ese es un nivel. Lo que existe es investigación de tipo analítico, descriptivo. ¿Cuántas más existen? En tipos existe investigación longitudinal, transversal, prospectiva, retrospectiva, analítica, descriptiva, como en este caso, cualitativa, cuantitativa, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Si hablamos de cualitativo, estos dos es investigación cualitativa. Y todo esto que está acá, incluido incluso el nivel descriptivo, porque hay una intersección ahí, porque descriptivo también es cuantitativo. ¿Se dan cuenta? Otra vez aparecen dos, cualitativo, cuantitativo. Ese es un tipo de investigación. Otros le dicen estrategia. Por lo tanto, yo ¿cómo le explico a mi jurado? Pues la forma de redacción lo vamos a hacer después, pero yo podría decir, mi investigación es de nivel explicativo, con características cuantitativas y de tipo analítico. Así tengo que describir mi trabajo. Les voy a mostrar una estrategia para hacer eso, y les aseguro que con la redacción, el jurado incluso, cuando el jurado no conoce esto, porque incluso tengan en cuenta que muchos de los jurados no conocen este concepto, incluso los jurados se marean, piden cosas que a veces están fuera de este escala. Si el jurado no me entiende o yo le entiendo cosas medio complicadas al momento de describir esto, quiere decir que el jurado ya, ahí tengo un punto a mi favor, el jurado no conoce el concepto o la diferencia entre tipo y nivel. Ahí lo puedo agarrar. Acuérdense que yo tengo varias opciones para poder saber si un jurado lo puedo convencer o no bajo el criterio del método científico, ¿no? Si me dice de forma ambigua y me observa cosas que están fuera de esta escala, yo inmediatamente puedo decir, ya, el jurado no sabe de metodología, o al menos no lo conoce profundamente. Y los textos aquí es donde hacen mucho problema cuando no lo pueden interpretar o no pueden explicarlo de forma adecuada, ¿no? Veamos caso por caso. Este es otro ejemplo. ¿Sí? El problema en este caso son construcciones defectuosas, lo mismo, frecuencia, factores de riesgo de las construcciones defectuosas, causas, consecuencias, monitoreo. Nunca cambia el problema, lo que cambia es la complejidad. Aquí no aparece la palabra cálculo. Diseño, no van a encontrar en la tabla que les he dado. Bien, estos son los propósitos. Lo único que ustedes tienen que hacer en el taller es escoger uno de ellos. No se salgan, por favor, de ese cuadro. No me busquen palabras que no estén acá. Solamente tienen que utilizarme las que estén acá. Y si es que por ahí su intención al momento de hacer su trabajo no aparece, ya tendríamos que analizarlo bajo otro concepto, ¿no? Eso sí requiere un análisis posterior
para ver si va o no va y identificar en qué nivel está. Como digo, hay muchos más, pero estos son los más frecuentes, los más inferenciables, los que pueden ser probados estadísticamente. Cada uno de estos se puede probar con estadística. Solo estos. Si sale de este cuadro lo que ustedes piensan hacer, es muy probable que no se pueda probar estadísticamente. Ese es el requisito por el cual les estoy pidiendo que ustedes elaboren o traten de escoger una de estas y al menos cambien la idea con la que iniciaron el curso, ¿no? Muy bien. Vamos a escribir uno por uno. Vamos a escribir uno por uno esto, porque es necesario entenderlo para ver cuál es la diferencia. Ahora sí les voy a explicar con detalle. ¿Qué es el nivel descriptivo? El nivel descriptivo básicamente tiene dos condiciones. Primero, puede ser cualitativo y también puede ser cuantitativo. Nosotros, o al menos en este taller, no les voy a explicar mucho de lo que es exploratorio, porque eso es para ciencias sociales, o para investigaciones de nivel exploratorio de nivel cualitativo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos cuantitativo. Aquí describimos fenómenos, describimos circunstancias temporales, en base a una variable identificada. Básicamente, para nosotros en las ciencias naturales es el origen o el primer nivel de investigación a nivel de investigación científica. La investigación es univariada. ¿Qué significa? Que el estadístico que voy a usar aquí es promedio, frecuencia, moda, media, mediana. Eso se va a usar mucho en este nivel. Por eso es que es el nivel más básico, ¿no? Y la gran mayoría de ustedes probablemente sí sabe cómo sacar una desviación estándar, un promedio, una media, una moda. Tenemos ese concepto. Pueden o no tener hipótesis, y lo vamos a ver más adelante, pero sí puedo tener hipótesis en este nivel. Un ejemplo en el nivel descriptivo, ¿cómo sería? Propósito, descripción. Variables, defectos constructivos, algo que puedan medir. La unidad de estudio, viviendas de adobe, como por ejemplo, delimitación espacial, puede ser una ciudad, Yunguyo, caso de la frontera con Bolivia. La delimitación temporal, año 2021, ensamblo esto y me sale descripción de los defectos constructivos en viviendas de adobe de la ciudad de Yunguyo y región Puno 2021. Ya está mi estudio. Siguiente nivel, relacional. El nivel relacional es el segundo nivel de investigación que vamos a trabajar y el nivel relacional lo que busca es la relación entre dos variables. Solo la relación, no me interesa saber la causa y el efecto. Entonces, en el nivel relacional yo busco si una variable está relacionada con otra. Ya. Ahí me hacen una pregunta y me dicen, este es un método de atrás hacia adelante, de la redacción del título. Yo lo puedo entender de la siguiente manera. Cuando yo les pregunto un trabajo de investigación, en los talleres previos, muchos me han dado la respuesta de su tema de investigación. En otras palabras, me han dado el título. ¿Sí? Hay varios que me han dado el título. Yo he tratado de alguna manera de sacar el problema, ¿no? Si se acuerdan de los ejemplos que hemos hecho en clase. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Esto estaban haciendo sin darse cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es afinar. ¿Ya? La redacción no se hace de forma implícita. A ver. Entonces, esto es importante porque esta estrategia con la que estamos desarrollando esto del trabajo de investigación nos va a ayudar a obtener buenos resultados debido a que primero se debe meditar estos 5 elementos. En el nivel relacional yo debo mostrar la fuerza de asociación entre dos variables, la fuerza de relación y que no sean casuales. Debo de demostrar también que las variables de alguna manera se han relacionado en un estudio previo, debo tener su descripción. Y aquí la hipótesis es empírica. ¿Qué implica una hipótesis empírica?
que, por ejemplo, no requiero de teoría. Esa es empírica. No puedo inventar la hipótesis en base a la experiencia. A eso se le llama hipótesis empírica, ¿no? No necesito de referencias bibliográficas. Una hipótesis empírica nace de la experiencia del investigador o del fenómeno. Hay otra hipótesis racional. La hipótesis racional nace de la teoría. Yo no puedo dar una hipótesis porque se me ocurrió. Tengo que fundamentarlo en base a una teoría, a una normativa, a un concepto. Eso es una hipótesis racional. Pero en este nivel es empírica. Siguiente nivel. Bueno, un ejemplo. Propósito. Factores de riesgo. Variables. Podrían ser dos variables, porque acuérdense que este nivel son dos variables. La deficiencia constructiva por un lado y los mismos factores. Acuérdense que acá ya puse como un propósito factores de riesgo. Pero factores ya es una variable porque puedo medir. Puedo identificarlo. ¿Cómo sé que es una variable? Porque podría decir daño estructural, proceso constructivo, son factores de riesgo, por ejemplo. El daño estructural es un factor de riesgo. El proceso constructivo es un factor de riesgo. La ubicación de la vivienda es un factor de riesgo. El tipo de suelo es un factor de riesgo. Si cuadra eso, quiere decir que factores es una forma de medición. Unidad de estudio, viviendas en las zonas rurales, región Puno, 2021. Junto todo y me sale factores de riesgo de las deficiencias constructivas en las viviendas de la zona rural, región Puno, 2020. ¿Tiene coherencia? Sí tiene coherencia. Es la forma en la que yo redacto mi nivel relacional. Nivel explicativo. Este nivel habla mucho de lo que es causa y efecto. Trabaja mucho la causalidad, porque el estadístico es de causalidad. En este nivel se hacen experimentos para demostrar esas causas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago briquetas, yo puedo agregarle un aditivo, esa es una causa, y el efecto sería ver si la resistencia ha sido afectada o no, ¿no? Yo puedo aumentarle la temperatura, es una causa, y puedo ver si la resistencia en concreto fue afectada o no. Ahí yo puedo rápidamente identificar cuál es la variable dependiente y la independiente. La dependiente sería la que depende de, o sea, la resistencia. Y la independiente puede ser la temperatura, el aditivo, el tipo, la cantidad de cemento, el tipo de agregado. Vean, hay varias que pueden tener esa coincidencia. Su análisis estadístico es en cuadros de contingencia, multivariado. Y aquí la hipótesis necesita teoría. No me la puedo inventar. No puedo decir, hipótesis, el concreto incrementará su resistencia en un 20%. Eso es empirismo. Yo tengo que decir, en base a estudios, en base a artículos, en base a tesis anteriores semejantes, se ha definido que es probable que la resistencia se incremente en un 10 o 15%, pero en base a teoría, no me la puedo inventar. Y muchas veces cometen el error los tesistas de inventarse una hipótesis así porque sí, ¿no? Porque, bueno, la experiencia no es racional, la experiencia es empírica. Un ejemplo podría ser influencia. La influencia es la modificación de una variable. Variables, aquí necesito 2 o más, hasta 3. En este nivel de investigación aparece la variable interviniente. Acá tenemos 3 variables. La variable dependiente, la variable independiente y la variable interviniente. Clima organizacional, calidad de atención, nivel de atención. Son 3 variables, ¿no? Variable dependiente, variable independiente y variable interviniente. 3 variables. ¿En dónde? En la municipalidad distrital de cualquier gobierno, no le he puesto el nombre. Puede ser distrito de Usicayos, puede ser en Cusco, puede ser en Lima, no sé, Miraflores, etcétera, etcétera. Región Puno, 2021. ¿Cómo funciona esto? Tiene que haber lógica. Influencia del clima organizacional. Primero está la variable que depende. Sobre la calidad de atención. La calidad de atención, la variable independiente. Según los niveles de atención, variable interviniente en gobiernos locales. Región Puno, 2021. ¿Tiene coherencia? Las 3 variables están en el enunciado, por lo tanto, sí va. Nivel predictivo. En este nivel, yo voy a predecir, hablando estadísticamente hablando o probabilísticamente hablando, que un fenómeno se va a dar o no.
Yo puedo predecir si las viviendas, en caso de un efecto sísmico, se van a venir abajo, pero para eso yo necesito saber causas y efectos. Resistencia al concreto, rigidez, nivel de calidad del material, ubicación, transmisión de ondas sísmicas, qué sé. Aquí yo necesito identificar elementos predictivos, generalmente regresiones. Debo predecirlo con ayuda de las variables que son conocidas, el efecto a futuro, y además debo de predecir, dependiendo qué cosa esté haciendo en mi estudio, cómo es que esto va a afectar al posible estudio. Uno de los más comunes es el cálculo de población futura para diseño o para afectación a nivel de contaminantes, ¿no? Suelen hacerse mucho por esto, por ejemplo, para el diseño de reservorios, el diseño de carreteras, el diseño de puentes, e incluso plantas de tratamiento. La carretera se diseña por un tráfico futuro, los puentes por una carga futura de tránsito, los reservorios para un abastecimiento futuro de población. Yo nunca lo hago con la población de hoy. Ahí viene la pregunta, ¿y cómo hago la predicción de la población? Pues necesito una tasa de crecimiento. ¿De dónde sale eso? De los censos. Los censos no ocurren todos los años, pero se calculan tasas de crecimiento probable entre censos anteriores, por ejemplo, entre los 3, 4 censos anteriores para ver cuánto creció la población y con ese valor proyectar a futuro mi población futura. Inclusive hay métodos, ¿no? Hay el método lineal, que es una línea recta, está el método polinómico, dependiendo si es de segundo, tercer, cuarto grado, exponencial puede ser al cuadrado, al cubo, logarítmico, ¿sí? Y así puedo utilizar diferentes ecuaciones. Una investigación en este nivel sería, por ejemplo, pronóstico. La variable podría ser falla estructural, la unidad de estudio, viviendas de adobe, el espacio en una zona periférica de una ciudad y el tiempo 1 año. Mi enunciado sería pronóstico de las fallas estructurales, que obviamente requiere datos de las viviendas, a ver a futuro qué puede ocurrir, en viviendas construidas o autoconstruidas, podría ser también de adobe en zonas periféricas o autoconstruidas de material. El último nivel, el que todos quisieran hacer, en realidad todo investigador quisiera llegar a esto, es muy difícil, pero pues sería interesante. Aquí yo me demuestro algo. Para llegar a este nivel, ¿qué hago? 1 o 2 tesis en este nivel, 1 o 2 tesis en este nivel, otra tesis acá, una tesis acá, y con una quinta o sexta tesis recién soluciona el problema. Así funciona en realidad. Por eso yo les decía, si encuentro una tesis que en una sola vez ha solucionado el problema, no es una buena tesis, porque no ha cumplido este requisito. Quiere decir que el problema no era muy complejo, era muy sencillo, no ameritaba un estudio, porque un problema necesariamente tiene que pasar por todos estos niveles para su solución. ¿Cuántas tesis necesito para solucionar un problema? Pues acá podemos ver rápidamente que necesito 5 tesis al menos. Un investigador, ¿cuántos trabajos de investigación requiere para solucionar un problema? 10, 15, 20 artículos científicos, cada vez más complejos. Y cuando se acaba el problema final, pues busca otro y empieza a trabajar. Así funciona los trabajos de investigación. Por eso es que es una vida ser investigador, ¿no? A algunos no les gusta. Por ejemplo, yo tengo ya más de casi 7 años trabajando con mi problema de investigación en la línea en la que yo estoy, con los cuales he publicado muchos artículos y hasta ahora no logro obtener la solución. No porque no le haya puesto ganas, sino que necesito cada vez trabajos más complejos y a medida que voy avanzando voy encontrando nuevas variables, nuevas cosas que solucionar. Y bueno, la idea es que seguir trabajando sobre esa línea. Eso es también el concepto que se hace para estudiar una maestría. Seguro que les han dicho ya, si yo tengo una tesis en pregrado, lo lógico es que yo haga mi maestría en la misma especialidad y mi doctorado también en la misma especialidad. No es una regla general, pero si yo veo una tesis, por ejemplo, hecho en carreteras, su maestría lo ha hecho en construcciones y su doctorado lo está haciendo en hidráulica, una conclusión rápida sería que, bueno, no tiene una línea de investigación definida. Tendrá doctorado, pero no es especialista, ¿no? ¿Cómo yo sé cuándo es uno especialista?
Porque cuando piensan en un tema de investigación o en un problema de investigación, inmediatamente sale su nombre como experto en el área. Yo les podría decir experto en sismos en el Perú. Les aseguro que sale a la luz 1 o 2 nombres a nivel nacional. Experto en diseño de interacción suelo-estructura. Sale un solo nombre. Rápido. Porque es la línea de investigación de este experto. El ingeniero Jenner Villarreal podría poner como. ¿Por qué solo sale él como en la primera línea? Porque toda su vida se está dedicando a ese estudio, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Son estudios de intervención, modificar la variable. En este nivel se modifica la variable. ¿Qué significa? Que todo lo que está por debajo son investigaciones observacionales. Y todo lo que está por acá son investigaciones de modificación de variable. Acá es donde se modifica la variable. Alguien me diga, pero ingeniero, observacional, pero yo voy a hacer un experimento en un laboratorio. Voy a agarrar una briqueta de concreto, no la voy a mirar, voy a agarrar un ensayo y lo voy a destruir. O en otras palabras, voy a modificar la variable. Además, a este le voy a poner un aditivo, lo estoy modificando, le voy a poner un reactivo, lo estoy modificando. ¿No sería mi estudio de un nivel diferente al observacional? No, porque es en laboratorio. Pese a que yo he hecho ensayos de laboratorio y modifica la variable, sigue siendo observacional. Como cuando si un trabajo no sería observacional, sería investigación aplicada, cuando eso lo hago en la realidad, ¿no? Ahí. Estadística es el control de calidad. Esta estadística es compleja, requiere un software muy potente para hacer esto. Ya no es media, promedio, desviación estándar, prueba de hipótesis, ¿no? El estadístico es mucho más complejo. Tengo que descartar variables al momento de hacer la prueba de hipótesis. Y esa fuerza de asociación para descartar las variables van de 0 a 1, un porcentaje también, ¿no? Pero es multivariable. Una investigación en este nivel podría ser, por ejemplo, intervención educativa, educación, conocimientos sobre seguridad en obra como una primera variable y las actitudes de esta seguridad en obra como una segunda variable, de practicantes de ingeniería civil, obreros de una construcción, peones, oficiales, técnicos, etcétera, etcétera, unidad de obras o unidad de estudios y el año. Mi estudio sería intervención educativa para mejorar. Acuérdense que este nivel es de mejora final definitiva, conocimientos y actitudes sobre seguridad. No voy a lograrlo con un curso, con 2 cursos, pero al menos ese avance que puede ser tangible, lo voy a estudiar. Vayámonos a la hoja de trabajo, ya para pasar a la segunda etapa. A ver, déjenme compartir, por favor, la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo que ustedes tienen, lo he puesto en el aula virtual, taller número 5, debe tener esta forma, ¿no? ¿Qué van a hacer en esta hoja de trabajo? Lo que van a hacer es, primero, necesito información de talleres anteriores. ¿Qué necesito? Que su línea de investigación ya esté definida, que ya tengan la población afectada, eso lo hemos hecho en la clase pasada, y que además hayan identificado su propósito. Una vez que tenga estos 3 datos, este propósito, esta tercera fila, voy a marcarlo, lo voy a relacionar con las que tengo en esta tabla. O sea, el propósito, su deseo para este trabajo de investigación tiene que estar en una de estas, de alguna manera. Ese es el objetivo. Y cuando lo encuentre, voy a proceder a desarrollar. Primero, dependiendo dónde esté, yo puedo saber en qué nivel de investigación estoy y necesito copiarme el propósito, copiarme las variables, definir mi objeto de estudio, el espacio y el tiempo. Agarro todo esto que está acá, control C, control V y tengo mi enunciado de estudio. Esto lo voy a hacer con ejemplos que ustedes me propongan. Por favor, les voy a pedir quien desea ya ir ajustando su trabajo o definiendo su trabajo, especialmente los que no pude revisarlo en ocasiones anteriores o uno que revisé y quizás le observé por ahí.
Y si es que no hay más participaciones, pues uno que ya desee tener su enunciado definido. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, con esto de la línea de investigación? Pueden activar sus micrófonos. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Quién está? Caliata. Jesús. Sí, ingeniero. Sí, Para ingeniero. Jesús. Vamos a hacer un ejemplo con tu trabajo y de paso lo afinamos. ¿Me puedes decir cuál es tu línea de investigación? Era la calidad del agua Agua. en fuentes subterráneas. ¿Cuál es el problema? La deficiencia. Tu población. ¿Ya identificaste tu población? El centro poblado de Yarecoa. Espero que lo escriba bien. Yarecoa. Ah, está bien. Para mejorar la población, ¿me puedes decir en qué región, provincia, distrito, departamento? Es el distrito y provincia de Huancané. Vamos a poner así, ¿ya? Para que sea compacto, porque yo podría poner distrito de Huancané, provincia de Huancané, y todo lo demás, ya sé que el texto sea muy extenso. Mejor de frente, Huancané, región punto. ¿Cuál es tu deseo para este trabajo? ¿Qué quieres hacer? Lo que quería es hacer una evaluación, pero viendo, digamos, la teoría, lo que estaba explicando este ingeniero, estaría en un nivel de investigación descriptivo, entonces justamente no sé cuál de ellos sería, ingeniero, para ver, ¿no? Puede ser la estimación o la descripción, estaba viendo eso, pero estaba viendo ahí bibliografías en la cual hacen más que todo con la palabra de evaluación y justamente lo llevan por ese lado, ingeniero. Evaluación. A ver, evaluación en el nivel aplicativo es tratamiento, no es evaluación. Monitoreo, se parece mucho a evaluación. Mira, monitoreo. Pero es un nivel de investigación muy alto, complejo, Así es. de Ujú. estadística, ¿no? Si es que te animas a trabajarlo, no es imposible tampoco. Pero yo recomendaría bajar de nivel de investigación. Pero si es que no hay otra, implica que, como vas a hacer monitoreo, ¿qué implica? Que para yo definir si mi trabajo es monitoreo o evaluación, primero, tengo que tener estudios de predicción a futuro, una tesis o un artículo que me diga que este problema pues, puede provocar daños a futuro. No es que yo me lo imagine, sino tiene que existir, probablemente no haya. Tiene que haber identificación de otra tesis, otro estudio, un artículo, de cuáles son las causas de esta deficiente calidad de agua. Si es que la tienes, ya es un indicio de que sí estás bien en ese nivel de aplicativo. Tienes que tener otra tesis u otro estudio donde se haya hecho un estudio de relación o correlación entre contaminantes y afluentes de agua. Y obviamente un trabajo de descripción de estos contaminantes. Si es que no hay nada de eso, imposible que trabajes este nivel, por más atractivo que sea, ¿no? Sí, ingeniero, justamente acá, por ejemplo, solo tengo una sola variable, la cual es la calidad del agua. Y ya, pues, justamente, ingeniero, quizás pudiera poner a fondo cuál es el tema o que quiero realizar, ¿no? Usted quizá me pueda dar algunas pautas al respecto posteriormente. Vamos a agarrar. Este, Esto se ah, hace así. Calidad de agua. Calidad de agua ya es una variable. Lo voy a Así es. copiar, lo voy a poner acá como variable. ¿Qué otra cosa podría ser? Ya no hay más variables, ya no veo más variables. Fuentes subterráneas es un objeto o unidad de estudio. ¿Qué otra cosa? Yarecoa, Huancané, región Puno, es, de este centro poblado incluso, es una ubicación espacial. Como tu tesis no la han aprobado todavía, probablemente sea 2023, o a menos que tengas datos previos, que podría ser 2019, 2020. Vamos a dejarlo en 2023. Mire que ya tengo todo, me falta solo esto.
calidad, fuentes, calidad de agua, fuentes subterráneas, centro poblado. A ver, ¿qué puedo hacer con calidad de agua? Lo que podría hacer es calidad de agua. Aquí, mira, factores asociados o factores relacionados. Yo te recomiendo esto. Identificar por qué existe esta deficiente calidad de agua. Entonces, ¿cuáles son esos factores? ¿Quieres hacerlo un poquito más complejo? Vamos a ponerlo acá. Factores relacionados. Quiero que sea más complejo. No solo quiero ver cuáles son esos factores que hacen que la calidad de agua sea baja, sino quiero ver la causa. Así que yo podría ver los desencadenantes también. Eso sería un poquito más. No es tan complejo, no es tan complejo, pero sería muy mejor desencadenantes o causas. Causas de la calidad de agua, o de la deficiente calidad de agua sería, ¿no? Yo me voy, para que el trabajo sea muy interesante, me voy a ir con esto de causas, así que voy a poner acá causas. Pero va a depender de ti escoger entre estos tres, ¿ya? Causas de ya no sería calidad de agua, sería deficiente. Ahora sí, calidad de agua, ¿no? Sino calidad de agua como tal, aunque es medible, no tiene ninguna relación. ¿De qué me sirve saber la calidad? La deficiente calidad sí. Ya está. Fuentes subterráneas, quizás usar un término más técnico, pero me parece que está correcto. Y ahora sí, mira, control C, lo pego, y lo escribo. Y digo, causas de es un conector, deficiente calidad de agua, es otro conector, fuentes subterráneas es otro conector, centro poblado, Yarecoa, Huancanecuno, guión 2023. Ya está tu enunciado. Mira qué interesante es esto. Voy a copiar esto. Esto que está acá, si yo lo pongo de la siguiente forma, ya es tu título de tesis. ¿Sí? Así de fácil. No necesito hacer más. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero voy a aprovechar para que veas viendo. Mira esto. Si a esto de acá yo le pongo un verbo, determinar, que podría ser cualquier otro, ¿ah? Pero yo voy a poner determinar. Esto es un verbo en infinitivo. ¿Esto qué es? Objetivo. ¿Sí? Y mira lo que puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer con esto? Le quito el verbo, le quito el propósito, ¿sí? Le estoy quitando dos cosas, tanto el verbo como el propósito. Y digo, la deficiente calidad del agua en fuentes subterráneas voy a ponerlo con mayúsculas, significativa debido a, voy a poner cualquier término, ¿no? Probablemente por teoría tú lo puedes tener. Contaminantes mineros. Yo me estoy inventando, pero obviamente tú sabes el tema. Tú sabes el tema y lo puedes poner con más exactitud. ¿Esto qué es? La hipótesis. ¿Qué acabo de hacer con solamente esta tabla? Acabo de obtener el enunciado, me ayudó a sacar el título, tengo el objetivo y ya tengo la hipótesis. Por esa razón, si hacen bien este trabajo, tienen el 80 o 90% del trabajo. Por esa simple razón. Por eso esa tabla es tan poderosa, voy a decir, tan esencial al momento de hacer la tesis. Y por eso es que yo suelo utilizar esta estrategia, ¿no? Porque para hacer esto, en realidad, si nos vamos a algunos autores de metodología de investigación, de todo esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar un objetivo, nos va a decir la teoría. Una vez que identifique el objetivo, ¿qué hago? Determinar una hipótesis, ahí se hace complejo. Identificar el problema, justificarlo. Y una vez que justifiqué, describir la intención. Así me dicen generalmente, es al revés, pero eso es muy difícil. Por eso es que casi nadie logra elaborar un proyecto de tesis en forma rápida. Muy bien, trabajo bajo este criterio me parece que está o es viable.
Una última cosa. ¿En qué nivel estoy trabajando? Fácil. Eso va a depender de ti. Yo estoy en el nivel, y acá voy a poner en vez de todo esto, que es necesario para sus formatos, explicar. Ese es mi nivel de investigación. Y con eso, llenas tu hoja de trabajo y lo subes a la plataforma para su calificación. Nada más que eso. ¿De acuerdo, Jesús? De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Te dejo para que tú lo puedas mejorar. Obviamente, pues, en esta redacción, si es que algo crees que todavía está mal, crees que puedes mejorar por ahí, cambias la variable un poco, quizás le aumentas una segunda variable, obviamente eso depende de los antecedentes que has identificado, quizás esto del propósito es muy poco lo que quieres hacer, quizás lo puedes mejorar, ahí tienes varias opciones, que evidenciación sería más fuerte que causa, pero causa es suficiente, ¿no? O incluso podría ver a futuro. ¿Qué puede ver a futuro? Consecuencias de esta falta calidad de agua. Pero eso es un trabajo un poco más complejo. Regresión requiere. Muy bien, vámonos con otro ejemplo, por favor. ¿Alguien que quiera compartirlo conmigo? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera compartir, ingeniero. A ver, dígame, por favor, tú primero, línea de investigación. Sería el tema de ingeniería de tránsito, ingeniero. Ya, ingeniería de tránsito. Te voy avisando algo importante. Es demasiado grande el tema. ¿Me puedes decir cuál es el problema? Lo que estoy queriendo es determinar el IMDA utilizando visión artificial. No, pero ya, eso es lo que quieres hacer tú, pero ¿cuál es el problema? Tiene que haber un problema. El problema es, ingeniero, que a veces se hace el tema del IMDA y muchas veces, en teoría, pues no debe hacerse una observación de repente durante el día y de repente inclusive hasta en la noche, ¿no? Pero eso a veces no se suele hacer porque nosotros pues somos seres humanos y nos cansamos, tenemos que descansar también, ¿no? Sin embargo, se quiere hacer esto a través de visión artificial utilizando algún sistema de cámara para que sea pues exacto de repente el tema del conteo vehicular, ¿no? Ujú. En Ya. las vías, sí. Eso, ingeniero. Podría ser en la recolección de datos, puede ser muchas más, pero yo pongo esta propuesta, ¿no? Defectos en la recolección de datos. Ahora lo que tengo acá, bueno, defectos ya lo tengo, lo que me falta es la variable, algo que podamos medir. Calidad, si le pongo calidad, de alguna manera puedo medir esto. O puede ser cantidad, porque como me dices que es de día y de noche, quizás podría ser deficiente cantidad en la recolección de datos. Podría ser un ejemplo. ¿Dónde? Estoy viviendo la avenida Mártires 4 de noviembre de la ciudad de Juliaca. ¿Cuál es el objetivo de tu estudio? O sea, ¿qué es lo que quieres con esta medición de tránsito, de tráfico? ¿Qué cosa quieres obtener? Quiero saber qué tan confiable puede ser de repente utilizar la visión artificial para llegar al IMDA, ¿no? O sea, quiero comparar entre lo que normalmente yo contaría, o sea, voy a poner el video, voy a contar visualmente y también voy a comparar con lo que detecta la visión artificial. Vamos a ver si se ajusta a un trabajo de investigación. Entonces, tu trabajo es ver la confiabilidad. Sí, eso, ingeniero. Confiabilidad y calidad de datos mediante métodos de inteligencia artificial y en comparación a los tradicionales. Sí, exacto. A ver, por lo menos la población ya se definió, no hay problema. Vamos a ponerla acá en el espacio. Martes 4 de noviembre, vamos a poner Juliaca, región Puno, o solo Puno, no hay problema. El año tiene que ser este año, no lo puedo Este hacer año, a sí. pasado, no lo puedo hacer a futuro, este año. La unidad de estudio, vamos a ver. Ajá. Mira, defectos de la calidad, vamos a poner acá, calidad de recolección de datos. Así, esto va a ser la variable.
calidad de recolección de datos. ¿Sabes cuál es el problema en tu trabajo? ¿Cuál sería la unidad de estudio? Ahí hay un vacío. A la Objeto unidad de de estudio. Tu objeto de estudio. Bueno, en realidad, ingeniero, o sea, eso un poquito me ha estado costando también definirlo porque en sí esto se podría poner la visión artificial en cualquier vía, ¿no? Sin embargo, yo estaba definiendo solamente esa avenida porque de alguna manera va a ser similar en los otros, ¿no? Al hacer la comparación. Vamos a poner como ejemplo vías de tránsito vehicular. Vías de Sí, sí, tránsito sí. vehicular pesado puede ser o elevado. Eso puedes cambiarlo. Ahora viene el propósito. ¿Cuál de estos propósitos te llama más la atención? Porque en realidad es eso. ¿Cuál te llama más la atención? ¿Cuál es aceptable para tú trabajar? El- Ni te el- fijes en esto, ¿ah? Tú ah, fíjate ya, ya. acá. Estaba viendo en eso de determinación, estaba viendo, ingeniero, en el explicativo ahí abajo. Determinación. No, O sea, determinante no es determinación, es otra cosa. Determinantes es porque qué la cosa. inteligencia, la visión artificial me va a dar unos valores, ¿no? Del conteo, incluso lo va a clasificar y lo va a contar. Entonces, no sé si eso sería determinación, porque eso lo estoy pensando comparar, pues, ¿no? Con los métodos tradicionales en este caso. Pero, pero para comparar necesitas dos variables. Vamos a la variable otra vez. Entonces tendrías que poner acá calidad de datos por el método lo puedes considerar, yo le voy a poner inteligencia artificial, después le voy a poner calidad de datos por métodos tradicionales. Y esto de acá se va a volver objeto. Unidad de Ujú. estudio. Vamos a ponerle como datos o IMA. Frente. Sí. Ahora sí, ¿no? Ya tengo dos variables. Ujú. Tanto la calidad por inteligencia artificial como la calidad por métodos tradicionales. Ambos son medibles, no hay problema. No probablemente no te cierres, y aquí hay que tener mucho cuidado. No va a ser que tu jurado te diga, ¿y cuál de estos es la variable dependiente y la independiente? Lo primero que te va a preguntar el jurado, ¿cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Mira, ninguna. Ninguna de estas es dependiente, no depende una de otra. Tu trabajo no tiene variable dependiente e independiente, por lo tanto, no puede ser explicativo. Ay, Clarísimo. Imposible que sea explicativo. Eso el jurado tiene que entender. Si tu jurado te dice, quiero saber cuál es dependiente e independiente, lo primero que tú vas a pensar, mi jurado no sabe de todo. Ahí ya tengo un punto a mi favor, ¿no? Más ujú. adelante voy a explicar cómo justificar eso. Entonces voy a buscar acá atrás. Voy a relacionar estas dos. Por lo tanto, será relacional. No puede ser descriptivo. Otra vez, ¿por qué no puede ser descriptivo? Porque Ujú. hay dos variables, ¿sí? Si automáticamente descarté descriptivo, descarté Ujú. explicativo. Como descarté estas dos, estas por autonomacia no van. ¿Por qué? Porque no puedo saltarme un nivel de investigación a otra, ¿sí? Ujú. Automáticamente estás descartado, ni las voy a ver. Eso ya tiene que pensar en tu razón. Solo tengo esta Ya. respuesta. Relación. O quizás Ajá. solo relación, o me parece que solo sería factores relacionados o correlación. Vamos a ponerle factores. Factores relacionados. Puedes utilizar factores relacionados, relación. No se usa mucho, pero podría ser correlación. Es un término más difícil, más atractivo, pero no nos metamos todavía por ahí. ¿Qué más? Asociación de alguna manera. Mira, tienes todo esto para escoger. Ah, ya, ya. Ahora lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a corregir. No lo voy a corregir en la tabla. Mira. Yo lo voy a corregir en la redacción. Voy a pasar acá. Voy a poner factores relacionados con es un conector, calidad de datos por inteligencia artificial versus OI. Ujú.
métodos tradicionales, porque no puedo repetir otra vez calidad de datos, es lo mismo, y métodos tradicionales para, acá, para obtener no es no es un conector, pero sí es un verbo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Voy a subrayar. Es un verbo. Al poner un verbo ya estoy colocando dos propósitos. IMDA, vamos a ponerlo aquí, en vías de tránsito vehicular pesado. Este pesado te lo dejo como propuesta, puedes cambiarlo, ¿no? No sé, Ya. en la avenida 4 Mártires, 4 de noviembre, Juliaca, región Puno, guión 2023. Ahora vamos a corregirlo, a ver. Vamos a ver si tiene lógica. Factores relacionados con la calidad de datos por inteligencia artificial y métodos tradicionales. Si le pongo relación o correlación, asociación, quizás relación sí pueda funcionar. Ya se descartó automáticamente. Esto no va. Pero sí relación. Puede ser lo mismo. Sería bueno también. ¿Por qué te digo que relación? Vamos a poner así. Relación. Calidad de datos por inteligencia artificial y métodos tradicionales para obtener, vamos a poner otro. Determinar puede ser, o para medir puede ser, pero hay que tener mucho cuidado y eso lo vamos a corregir poco a poco. No puede haber dos verbos dentro de una misma redacción. Hay que buscar una palabra técnica que sustituya esto de obtener. ¿Ya? Otra. Lo dejo. Hay que buscar una palabra técnica. Recolectar sigue siendo un verbo, ¿no? Pero Para recolectar sería, creo. No, pero es también verbo. Eso hay que pensarlo. Ese sería el único vacío en tu trabajo. Y mira Para esto. la recolección, ¿no podría ser, Inge? Para la recolección, algo así, ¿no? Mejor. O la obtención, mejor. Ahora sí. Ya, claro, para la obtención, ¿no? ¿Quién O me da ese recolección. dato? El único que me puede dar ese dato eres tú. Yo no te lo puedo dar Ya. porque primero no soy especialista en este tema. Segundo, les había dicho desde el inicio, el método científico se aplica a todos los casos, pero requiere un punto importante, conocer el tema. Yo no se me había ocurrido el término recolección, tú me lo acabas de dar, quizás un experto te lo puede dar también, pero mira que el método va a funcionar, no interesa quién lo haga, yo lo estoy haciendo y creo que el método está funcionando, pero con ese vacío de conocimiento. Y si yo le pongo acá objetivo, objetivo, relación, ya es un verbo, mira, relacionar. Ya está. No he aumentado como en el ejemplo anterior. Como en el ejemplo anterior, yo aumenté un verbo. En el caso tuyo,